Verano del año 1557. Tras la victoria en San Quintín, las fuerzas del Imperio Español han dejado noqueadas a las francesas. 6.000 muertos y otros tantos prisioneros así lo acreditan. La guerra entre Francia y España ya se prolongaba por unos cuantos años ininterrumpidos. Y a pesar de tener la capital francesa a menos de 200 kilómetros, el rey Felipe II decidió no marchar sobre París y retirar sus fuerzas hacia Flandes, en contra de las opiniones de sus más allegados y de su propio padre. Como ya os dije en el vídeo sobre San Quintín, esta acción le valió a Felipe II el apodo del Prudente. Pero esto le dio un tiempo de oro a los franceses para preparar un nuevo ejército y así enfrentarse de nuevo a los españoles en una batalla que no pocos consideran como el epílogo de la de San Quintín. Esta tendría lugar cerca de la ciudad de Calais, y la historia la conocería como la Batalla de Gravelinas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, y bueno, si recordáis, hace poco menos de un mes, pues os hablé de la famosa batalla de San Quintín. Así que, bueno, como os acabo de contar, hoy os hablaré de la que muchos consideran la continuación o bien el epílogo de la de San Quintín, la batalla de Gravelinas. Tras la batalla de San Quintín en 1557, en lo militar, el reinado de Felipe II no podría haber comenzado de una mejor forma. Y como ya os he dicho, hoy en día no son pocos los que consideran que tras esa victoria debería haber marchado sobre París. Y lo cierto es que a pesar de que fue una victoria total, el verdadero desenlace tendría lugar al año siguiente. Tras esta derrota, los franceses reclutaron a una velocidad ciertamente admirable un nuevo ejército en la picardía francesa, que constaba de unos 10.000 hombres de infantería y otros 2.000 de caballería al mando del duque de Nevers, e incluso pidió ayuda naval al sultán otomano Solimán el Magnífico. Cabe destacar que a pesar de que el duque de Montmorency, el hombre al mando del ejército francés en San Quintín, era un tipo muy experimentado, el mejor general francés del momento, el duque de Guisa, no estuvo presente en aquella batalla, sino que se encontraba en Italia enfrentándose al que por entonces era sin duda el mejor general español, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, más conocido como el tercer duque de Alba. Así que esta vez sí, para esta nueva operación contra los intereses del Imperio Español, el rey Enrique II de Francia le llamó. Y su primer objetivo no fue otro que atacar la ciudad de Calais, la cual era la última posesión inglesa en tierras francesas. A su vez, mientras se dirigía personalmente hacia Calais, mandaba al nuevo ejército, al mando del duque de Nevers, contra las posesiones españoles en Flandes como mera maniobra de distracción. La maniobra parecía difícil, y un tanto a la desesperada por parte francesa, pero al llegar a la ciudad inglesa el día 1 de enero de 1558, esta se rindió tan solo 7 días después. La facilidad con la que los ingleses se rindieron ha hecho sospechar a no pocos historiadores que la rendición de la ciudad estaba pactada de antemano. Sí, la desigualdad entre franceses y británicos era descomunal, ya que en la ciudad de Calais tan solo había 2.500 personas para presentar batalla frente a las 30.000 francesas. Pero la realidad es que apenas opusieron resistencia, ni tan siquiera esperaron ante la posibilidad de refuerzos. De esta forma caía la última posesión inglesa en la Francia continental, y también el último territorio que quedaba a los ingleses tras la famosa Guerra de los 100 años. Algunos apuntan a que la población de la zona presionó para la rendición con el único fin de desprestigiar a la reina inglesa María I, hasta entonces esposa de Felipe II. Y ya no es solamente todo el valor simbólico que tenía la conquista o toma de esta ciudad, sino que, por un lado, los franceses se encontraron con un buen botín de guerra, y por otro, hay que darse cuenta pues que el lado oeste de la frontera de Flandes pues quedaba completamente a merced de los franceses. Dada la situación, los franceses no tardaron en fijarse en la ciudad de Gravelinas, un enclave estratégico a la entrada de las posesiones españolas en Flandes. Y mientras que el duque de Guisa continuaba atacando pequeños enclaves ingleses que quedaban en el norte de Francia, el nuevo gobernador de Calais, Paul de Thurmes, avanzó hacia Gravelinas al mando de 12.000 unidades de infantería y 2.000 de caballería. Por el camino arrasó unos cuantos enclaves que había por el camino, y al llegar a la ciudad que da nombre a la batalla que tratamos hoy, vio que ésta estaba mucho mejor defendida de lo que él se esperaba, ya que tras la caída de Calais se habían reforzado las plazas importantes de Flandes que rodeaban Francia. Por lo que el galo decidió bloquear dicha ciudad con una pequeña parte de sus tropas y seguir avanzando con el grueso de su ejército.
Como veis, estos primeros movimientos franceses habían salido a pedir de boca para ellos. Esto había hecho que al rey Felipe II se le abriesen varios frentes nuevos, y por entonces pues como que no podía apoyarse en el que había sido el gran héroe de San Quintín, el duque de Saboya, ya que en esos momentos se encontraba siguiendo los movimientos del duque de Guisa. Y también, por qué no decirlo, soportando los motines de los mercenarios alemanes. Así que optó por el que había sido el otro gran nombre de la batalla de San Quintín, Laromal Egmont. Como ya os dije en el vídeo sobre San Quintín, sus acciones al mando de la caballería habían sido determinantes en aquella batalla. Pero por contra, este hombre mantenía una fe ciega en los ideales caballerescos de la Edad Media, los cuales eran un estorbo para las tácticas militares modernas, ya que para Egmont la acción de la pólvora deslucía la acción del acero de la caballería. Egmont había reunido un ejército que constaba de 2.000 jinetes flamencos, 7.500 mercenarios alemanes, 1.000 infantes españoles, 2.000 milicianos y otros 2.000 infantes flamencos y valones. Sus órdenes en un principio no eran otras que las de hostigar a la retaguardia francesa, ya que por entonces se pensaba que el ejército del gobernador de Calais era mucho más poderoso. Pero el problema que veían los franceses no era tanto el hostigamiento hacia su retaguardia, sino que sus líneas tras el avance de Worms se estaban estirando demasiado. Así que tras atacar Nieuport, los franceses decidieron volver sobre sus pasos para atacar la ciudad de Gravelinas. Y ese movimiento sí que favoreció a Egmont, que se olvidó de su artillería y fue raudo a cortar el paso del ejército francés. La maniobra de Egmont no es que fuera arriesgada, es que fue arriesgadísima, pero aún así consiguió arrinconar a las fuerzas de Paul de Worms contra el río Aa. Y una vez hecha esta maniobra, la batalla era inevitable, pero a Egmont le iba a costar bastante más que en San Quintín. Ya que su impaciencia, unida a sus ideales, hizo que mandase a su caballería directa contra el ejército francés. Pero estos últimos pudieron rechazar el ataque fácilmente gracias a su artillería, y de no haber sido por la intervención de la infantería española, el desastre hubiera sido aún mayor. La táctica que había utilizado España tantas veces contra la propia Francia años atrás, esta vez la sufrían en carne propia, aunque por suerte por un breve periodo de tiempo. Egmont conseguiría retroceder hacia los cuadrados de infantería, y allí comenzó a reorganizar su caballería. Los franceses estaban empecinados en ir a por Egmont y a perseguirle con su propia caballería, pero al igual que le había pasado a Egmont minutos atrás, fueron rechazados por la infantería española. Tras conseguir reagrupar a su caballería, Egmont no dudó en arengar a sus hombres gritando «¡El día es nuestro!». Pero lo cierto es que aún quedaba mucha tela por cortar, ya que el francés ordenó el avance de su infantería, que para su desgracia se trabó con la retirada de la caballería francesa. Pero aún así consiguió llegar a confrontar a la temible infantería del Imperio Español. Una vez controladas las infanterías, la batalla pareció sumida en una lenta sangría sin que ninguno de los dos bandos pudiera tomar bien la iniciativa. Sobre todo porque en ambos bandos había mercenarios alemanes y parecían poco dispuestos a matarse entre sí. La contienda solo cambiaría de color cuando el capitán Luis de Carvajal, situado en el flanco derecho de la formación, ordenó a una compañía de 200 arcabuceros colarse por el costado enemigo con la intención de disparar desde la línea de carruajes que protegía el campamento francés. Los españoles abrieron fuego sobre la retaguardia francesa buscando poner en fuga al grueso de la infantería. El golpe de gracia contra los franceses no sería tanto este, sino que vino desde su retaguardia, ya que desde el río Aa, una flotilla de barcos, algunos dicen que guipuzcoanos y los propios ingleses dicen que eran ingleses, aparecieron para abrir fuego contra la espalda del ejército francés. Toda la línea se vino abajo sin que Worms pudiera frenar el baño de sangre. El resultado fue de una auténtica masacre aún mayor que la de San Quintín para los galos, ya que vieron cómo 7.000 de sus hombres se quedaban en el campo de batalla, sumándose a otros 3.000 prisioneros. Worms, que había sido herido en la cabeza durante la contienda, Jean de Monchy, el barón Jean de Annebaut y otra decena de nobles salvaron su vida solo con su rendición. Ahora sí, el día era de Egmont. Cabe destacar que tanto en esta batalla como en la de San Quintín el año anterior estuvo el legendario Julián Romero, de quien no quiero hablar demasiado porque estoy preparando un nuevo guión junto a la cuenta de Instagram El Duque de Alba que espero estrenar más pronto que tarde. Volviendo a Gravelinas, sí, la alocada estrategia de Egmont había dado sus frutos, y por ello obtendría la gratitud de Felipe II. Pero en un primer momento el monarca español no dudó en reprenderle por sus arriesgadas acciones.
No hay que olvidar que Egmont había entrado en combate sin consentimiento no ya solo del monarca español, sino que tampoco lo había obtenido de su superior al mando, el duque de Saboya. No olvidemos que de haber perdido aquella contienda, el Imperio español habría quedado seriamente tocado y las posibilidades de que las posesiones españolas en Flandes hubieran caído en manos francesas habrían sido muy pero que muy reales. Pero por el contrario, no fue así. La brillante locura de Egmont había cambiado definitivamente el curso de la guerra. Y el rey francés Enrique II, ya sin opciones de oponerse, ofreció un generoso acuerdo de paz a los españoles en Cateau-Cambrai. El rey recompensaría a Egmont con el cargo de estadúder de Flandes y Artois en 1559, lo que le situó como uno de los más poderosos nobles del país al borde de estallar en protestas religiosas. La postura de Egmont en las encendidas peticiones a Felipe II para que rebajase la persecución religiosa sigue siendo hoy motivo de polémica. Desde el principio, Egmont se alineó, sin alcanzar ni muchísimo menos la virulencia de Guillermo de Orange, en contra de la implantación de la Inquisición en los Países Bajos, y contra el que consideraban el máximo instigador de dicha medida, el cardenal Granvela. En 1560, Egmont y Orange renunciaron a sus cargos en el ejército imperial y exigieron la salida del país de los soldados de nacionalidad española. Sin excederse demasiado en sus quejas, Egmont viajó a España en el año 1565 en representación de la nobleza local de Flandes, y allí Felipe II le recibió y fingió escuchar su petición, que bueno, como ya os imaginaréis, pues se refería un poco al cambio de política religiosa en Flandes. Se limitaron a entretenerle durante meses con falsas promesas y hacerle creer que sus gestiones estaban dando un buen resultado. Y a su regreso a Flandes, el noble vendió las negociaciones con el rey como fructíferas. Sin embargo, la realidad es que poco habían conseguido, más que advertir al rey de que los tenidos por moderados incurrían en posturas inadmisibles desde su punto de vista. Al frente de un gran ejército, el duque de Alba se desplazó en 1567 a los Países Bajos con instrucciones muy claras, entre ellas la orden de ejecutar a los 3 líderes más visibles de la rebelión. Mientras que Guillermo de Orange huía hacia Alemania ante el menor rumor de la llegada de tropas españolas, Egmont y el conde de Horns no mostraron ningún temor e incluso fueron a recibir al veterano general. El duque de Alba era un hombre severo e inquebrantable, pero siempre había mostrado deferencia en el trato con hombres de armas. Egmont era uno de aquellos, casi un monumento militar, y el noble castellano procesaba una gran admiración por el conde, ya que al igual que él, ambos tenían una caduca ideología militar que le representaba. Todo, las primeras palabras del viejo militar castellano fueron un poco fruto de su humor bastante amargo y también fruto del largo viaje y del cansancio, ya que nada más verle dijo: «Veis aquí un gran hereje». Y bueno, fuera por humor o por otra cosa, lo cierto es que han pasado la historia de lo macabro. Aún así, Álvarez de Toledo consiguió pasar aquellas palabras como si fueran una simple broma, pero en secreto y dada la lealtad que él tenía hacia la corona, él iba a poner cuanto antes en marcha las órdenes de su rey. De esta forma, el 9 de septiembre de 1567 invitó a Egmont y Horns a un banquete en nombre del hijo del duque, el prior Hernando, y dicho banquete terminó con el capitán español Sancho Dávila deteniendo a los 2 nobles católicos. Ambos serían encarcelados en celdas separadas, y tras encontrar pruebas de rebelión contra la corona en sus correspondencias con Guillermo de Orange, fueron decapitados en el mercado Caballos de Bruselas ante los ojos de una multitud sollozante. Y no solo la multitud, incluido el propio duque de Alba, de quien se dice que también lloró por aquella ejecución. En términos políticos, la ejecución del Aromal Egmont fue una decisión bastante controvertida. Enardeció los ánimos de la población moderada y puso sobre la mesa cómo se gastaban las gratitudes españolas. Por mucho que hubiera levantado la voz, el noble católico no alcanzaba el grado de rebelde ni de traidor, ni mucho menos de hereje. Y ante la posibilidad de un conflicto militar abierto, se antojaba rocambolesco que Egmont se hubiera alzado del lado de los calvinistas. Felipe II, además, debió advertir que la guerra con los Países Bajos iba a requerir concesiones para captar a los católicos moderados como Egmont. De hecho, el error provocó que hasta muchos años después los nobles católicos no se convencieran de que efectivamente el enemigo no era el rey español. Y hubo que esperar hasta la etapa de Alejandro Farnesio como gobernador de Flandes para encontrar a Valones sirviendo diligentemente al Imperio español.
Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.